No, Oscar, muy buen día para ti y para todos los asistentes que nos acompañan en esta mañana. Para mí siempre es un gusto poder tener la oportunidad de acompañarlos, ser tenido en cuenta para compartir algo de conocimientos o de ideas específicas en determinados temas que nos interesa, eh, en los cuales sobre todo nos interesa como aportar ideas y sobre todo bases y fundamentos que consideramos que pues en cierta medida porque los vemos en nuestro día a día, puede que a veces nos conviertan en parte del paisaje y en ese orden de ideas pues pensamos que es importante volver a ciertas ideas o conceptos fundamentales. Yo soy de profesión ingeniero eléctrico e ingeniero mecánico. Me gradué más o menos en el 97 en una y en el 98 en la otra. O sea, tengo un poco más de 20 y tantos años de experiencia. Una experiencia combinada en el área tanto comercial como técnica. Actualmente soy Certified Energy Manager de la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos. Me dedico a cumplir roles de auditor externo en certificación de productos bajo RETIE, bajo RETILAB, y productos de la disciplina de ingeniería mecánica. También soy auditor interno en sistemas de gestión energética en 50001. Acabo de terminar mi curso de auditor líder en ISO 50001 con una organización en Alemania. Y, y mi foco de trabajo actualmente es todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión energética y haciendo consultoría en asuntos dedicados a eficiencia energética y conservación de energía. Por esa razón, precisamente en temas de eficiencia energética y de conservación de energía, eh, eh, hay mucha tela de que cortar alrededor de la confiabilidad de las instalaciones eléctricas. En la medida en la que un sistema eléctrico funcione al 100%, pues eso redunda de forma directa en una reducción de los consumos de energía de una instalación. Por ejemplo, no sé, en la industria láctea hay procesos que dependen absolutamente de la confiabilidad del sistema eléctrico. Entonces, si llega a haber un corte de energía o algún disparo de alguna protección o algún equipo eléctrico, pues automáticamente eso tiene implicaciones de pérdida de producto y también costos elevados de energía en la medida en la que si estamos en un proceso de esterilización de producto, entonces pues toca hacer una limpieza nuevamente de toda la instalación, lo cual invierte energía desde el punto de vista de vapor y también pues recursos, insumos químicos y todo eso para hacerlo, más el tiempo de volver, que requiere volver a iniciar producción. Entonces, eh, lo mismo sucede en la industria del sector plástico, entonces si una extrusora pierde energía, entonces pues lo que implica el desbloqueo de la máquina y volver a reiniciar nuevamente. En centros de datos, si digamos los sistemas de respaldo no funcionan apropiadamente, entonces los riesgos de pérdida de información. Bueno, por donde ustedes lo miren, todo lo que tiene que ver con confiabilidad energética es sumamente relevante. Y cuando uno habla en todos los aspectos, en todos los sectores, entonces en la medida en la que te empiezas a meter poco a poco en el tema, te das cuenta de que el RETIE se vuelve una herramienta de trabajo esencial desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con, obviamente, con la confiabilidad y seguridad eléctrica. Cuando entras y empiezas a navegar en el red, lo primero que te encuentras, bueno, una de las cosas que uno debería encontrarse primero es que en el capítulo 7 u 8, no recuerdo bien, creo que es el capítulo 8, donde habla en el red de instalaciones de uso final. Las instalaciones de uso final, de acuerdo con lo que estaba mencionado en el RETIE, son cobijadas, o sea, él hace una invocación directa al Código Eléctrico Colombiano, pues, en su primera actualización, que es el ANSC 2050 de 1998. Y hace mandatorio el uso de los capítulos del 1 al 7. Perdón, es el artículo 27.4, el artículo 27 del RETI, ¿ok? 27.1 para ser más específicos.
Entonces, hace la invocación a los capítulos del 1 al 7 y luego el capítulo 9, y las tablas que están citadas en el capítulo 9. Capítulo 8, digamos, no es alcance del brete porque está enfocado básicamente en sistemas de comunicación. Entonces, en lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas de uso final, entonces es el Código Eléctrico Colombiano, digamos, el documento de referencia. Sin embargo, hay que tener presente que el RETI también permite que se utilice otro estándar de referencia para las instalaciones eléctricas, como tal, que es la IS 6364 y la familia de los estándares, ya lo voy a escribir acá, a ver si hoy estoy estrenando un pendrive, entonces pues estoy súper feliz, entonces Ingeniero Juan eh, Pablo, no sé si hemos avanzado con las diapositivas. Ah, no, ok, no, voy a avanzar. ok, Ok, adelante. entonces en este momento me confirmas, Oscar, porque blanqueé la pantalla y estoy escribiendo aquí una palabra. Correcto, correcto. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? IS 60364. 6364. Listo. Entonces es la IS 6364 y las familias va de la raya 1 y así sucesivamente. Estas son aceptadas también por el RET y el Código Eléctrico Colombiano, pero bajo el entendido de que si una instalación eléctrica se va a certificar o sea, que toda la instalación eléctrica se debe certificar con base en este estándar. Bien. La otra, este es el camino número uno, bueno, el camino número uno y el otro camino, no necesariamente en ese orden, porque realmente en Colombia es este, el camino número dos, es utilizar entonces el código eléctrico colombiano, que es la NTC 2050 de 1998. Esa NTC 2050 de 1998 se desarrolló en Colombia pues por el ICONTEC en fundamento o tomando como base la NFPA 70. Aquí lo pongo con una R de marca registrada, que es, bueno, que era en su momento del 98, que creo que era la versión del año, habría que hacer un chequeo, pero creo que fue hecho con base en la versión del año, perdón, aquí me equivoqué, mis disculpas, la versión del 2015 no, estoy chiflado, con la versión de 1995. Bien, la NFPA 70, pues también tiene su marca o marca registrada, que es el NEC, que significa National Electrical Code. Entonces, básicamente para resumir, este es el documento fundamental de referencia para las instalaciones eléctricas de los capítulos 1 al 7 y las tablas contenidas en el capítulo número 9. Y dentro del espacio, digamos que genera todo el código como tal, pues hay un tema importante que es en el capítulo 4, en el artículo 430, ¿sí? Que se refiere a motores, pues hay una serie de requisitos o más bien de indicaciones para poder para poder cumplir con los requisitos de protección que deben tener tanto los motores como los conductores que los alimentan. Y es básicamente sobre eso, sobre lo cual vamos a hablar de forma muy general en este corto espacio de tiempo, bajo el entendido que el 430 es el artículo más grande que existe en el código. Hay otra cosa importante que es necesario que ustedes sepan, y es que hoy existe una versión actualizada del Código Eléctrico Colombiano, que es la versión del 2020, que es una aproximación o básicamente una traducción, una transcripción más o menos en un 90-95% del NEC del 2017. Entonces, en la sesión del día de hoy me voy a referir al NEC del 2017, pues que es básicamente como si estuviéramos hablando del Código Eléctrico Colombiano del 2020. Entonces, pues, lo importante es tener en cuenta que la relevancia del tema asociado a la protección eléctrica de los motores, pues es toda, porque pues básicamente
en el sector industrial, el PAI, cuando el PAI con el cual uno representa la energía, digamos, kilovatios hora, que un sector demanda, en Colombia en particular, básicamente, y si estamos hablando sobre todo específicamente del sector industrial, aproximadamente entre el 65 al 70% de la energía eléctrica que se utiliza en el sector industrial es para conversión electromecánica de movimiento, es decir, para motores eléctricos. Entonces, cuando empezamos a hablar de metidas, protecciones eléctricas, canalizaciones, o más bien sistemas de cableado, todo eso, pues hay que ser conscientes de que todo lo estamos haciendo para mover algo. Y eso de mover algo está representado, por lo menos en el sector industrial, entre un 65 y un 70% del consumo de energía eléctrica. Bien, entonces tener presente que cuando estamos hablando de kilovatios hora, estamos nuevamente refiriéndonos al concepto de energía, que también, digamos que coloquialmente hablando, pues en términos de oferta y demanda, pues estamos refiriéndonos al consumo. ¿Por qué? Porque partiendo aquí, cuando nos referimos a potencia, y pues perdón lo escolero, pero de pronto pues me he dado cuenta que a veces esto no es absolutamente claro para todo el mundo. Cuando estamos hablando de potencia, nos referimos a potencia que es un valor instantáneo de la energía, que se mide en caballos o en kilovatios, ¿sí? Digamos en el contexto de lo que es oferta y demanda, oferta y demanda, realmente la potencia se refiere a la demanda. Entonces, eh, cuando uno está haciendo, cuando uno está en su casa y ahora haciendo aislamiento, estamos en aislamiento, pues entonces es importante que empecemos a trabajar nuestro cuerpo. Entonces, para eso hay muchas aplicaciones en YouTube, hay muchos canales, hay aplicaciones para uno poder hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces, potencia es hacer una flexión de pecho. Lo que yo necesito para poder hacer una flexión de pecho. ¿Listo? Pero cuando me piden que esto lo haga durante 30 minutos, o no sé, o por ejemplo haga 20 repeticiones, ¿sí? Entonces entra en funcionamiento la variable de tiempo. Entonces, cuando juega la variable de tiempo, yo ya estoy hablando de energía. Entonces, yo puedo tener la potencia para hacer una. ¿Tendré la energía suficiente para poder hacer 20 repeticiones? O para hacer ejercicio así, digamos, con unos intervalos determinados de tiempo en el cual yo me recupero y hago otras durante 30 minutos. Entonces, esa es la sutil diferencia. Esto era como un paréntesis. Entonces, vuelvo nuevamente a esto. Es importante mirar el tema de motores porque son una parte importante de ese PAI en el consumo de energía. ¿Ok? Otra cosa importante para tener en cuenta es que cuando nos referimos, como les mencionaba ahorita, a la demanda como tal, pues es un escenario que es también muy importante tener en cuenta cuando yo voy a, por ejemplo, a hacer estudios de flujo de carga o balance de energía en un sistema. Entonces, entre lo que es demanda y consumo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener en una instalación eléctrica, ¿sí? Digamos aquí mi instalación, mi edificio de instalación eléctrica, ¿sí? Yo puedo tener una capacidad instalada, una capacidad que va a través del transformador, ¿sí? Y yo puedo tener distintas cargas y esas pueden tener un dimensionamiento. Típicamente la capacidad del transformador se define en potencia aparente, kVA o MVA, y yo puedo tener una capacidad definida para todas y cada una de estas cargas. En algunos casos, pues con potencia, con un factor de potencia, a una potencia con un factor de potencia determinado. Y eso es diferente de la forma desde el punto de vista de aquí de la voy a potencia. Y otra forma es cómo está mi sistema eléctrico o mi equipo, mis equipos eléctricos
desde el punto de vista de energía. Entonces, igual, yo puedo tener por los mismos circuitos, hacia las mismas cargas, yo puedo tener unas distribuciones diferentes. Yo puedo tener, Carla, las cargas 1, 2 y 3, donde la potencia 1 es mayor que mayor que la potencia 2, mayor que la potencia 3, ¿sí? Pero como entra la variable tiempo, entonces yo puedo tener una energía en 1, por ejemplo, menor que la energía en el punto 2 y puede ser menor que la energía en el punto 3. Entonces, eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta de cara al diseño de mis sistemas eléctricos. En mis sistemas eléctricos, y con esto ya voy entrando un poquito más en calor con el tema de los motores, el artículo 10.1 del RETI es esencial. Esencial. Bueno, el 10.1 al 10.5. Bueno, en general lo voy a dejar así en, en, en términos, digamos, en un más increciendo. El 10.1, perdón, me devolví. Perdón. Entonces, el artículo número, en el RETIE, el artículo número 10, que me habla básicamente de diseño, es sumamente importante. Y este casi nadie lo lee, porque en el artículo número 10 nos establece cuáles deben ser los criterios y sobre todo, en particular, por ejemplo, en el 10.1 nos dice cuáles deberían ser los lineamientos o los elementos que componen el diseño de un sistema eléctrico. Luego en el 10.2 nos habla de cuáles son las responsabilidades, bueno, en general, del 10.2 al 10.5 nos habla de cuáles son las generalidades, cuáles son los criterios generales o las responsabilidades generales que deben tener los constructores. Hay una parte muy importante en la cual dice, mire, las personas encargadas del diseño, construcción, operación, selección de equipos, mantenimiento, son personas que deben ser calificadas y la definición de qué es una persona calificada está también establecida en el RET. Entonces, mi invitación es a que le peguen una repasada importante a todo lo que tiene que ver en el artículo 10 con diseño y en particular, digamos, con lo que es específicamente hablando de lo que es diseño como tal, per se, está citado en el 10.1, pero que también lean todo el articulado que es después, en la medida en la que puede aclarar muchas cosas y muchos temas. En particular, por ejemplo, ayer me estaba una persona, un colega, me estaba haciendo una consulta respecto de que si, por ejemplo, para una constructora, ¿sí? En una constructora está en un proceso de auditoría de certificación de sistema de gestión de calidad, o sea, ISO 9001. Entonces me pregunta, en una constructora sucede que se acaban de dar cuenta que en el proceso de auditoría que no están utilizando electricistas con su conte para hacer la instalación eléctrica. Entonces, pues la respuesta mía fue, si no tienes conte, tienes una no conformidad mayor para tu certificación de sistema de gestión de calidad, ISO 9001. Y es no conformidad mayor cuando hay un incumplimiento de un requisito legal. El incumplimiento del requisito legal está asociado a el 10. Perdón, bueno, no específicamente a la parte de diseño, mis disculpas, sino está atado directamente a, a, a un artículo, no recuerdo, creo que es el 10.2 o 10.4 del RETIE, en el cual dice específicamente que las actividades de construcción deben ser desarrolladas por personas calificadas. Entonces, pues, es chévere, es importante que ustedes lo tengan y lo tengan presente. Entonces, ya estamos llegando a la parte de diseño. En la parte de diseño, pues yo tengo que hacer mis análisis, mi especificación de conductores, y el establecimiento de mis protecciones. Entonces, para estos amigos que son una parte esencial del uso de la energía eléctrica, pues hay que prestarle atención. Entonces, en el artículo 430 del NEC o del Código Eléctrico Colombiano versión 2020, y de hecho, pues esto es perfectamente aplicable también a la versión a la
al código eléctrico colombiano del 98 también. Son muy semejantes. De hecho, en lo que tiene que ver con el artículo 430, la versión entre el Código Eléctrico Colombiano del 2020 y la del 90 son prácticamente iguales, son muy semejantes. Entonces, por simplicidad y por, digamos, trabajos recientes que he desarrollado, pues me voy a enfocar un poquito, digamos, a descansar sobre el Código Eléctrico Colombiano, la versión del 2020, como para que ustedes se empiecen a familiarizar con el tema. Ahora, un paréntesis acá, y es que, sin embargo, y debo hacer la aclaración con esto, aun cuando estos dos son, digamos, en este artículo en particular, en el 430 son literalmente equivalentes, o sea, no han habido cambios entre el uno y el otro. El documento que es, que es referencia o de obligatorio cumplimiento dentro de lo que hoy manda el RETIE es este, ¿ok? La versión del 98 del Código Eléctrico colombiano. Ya hubo un memorando o una circular de la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía, en el cual ellos ya reportaron o informaron que está esta versión en estudio y que decidirán en qué medida, porque pues la verdad es que el código tiene, la versión nueva del código trae una cantidad importante, o sea, una cantidad considerable de modificaciones y de adiciones de cosas y elementos que no están incluidos en la versión del 98 y que hay que analizar y estudiar para ver hasta qué punto el Código Eléctrico 2020 armoniza con el RETIE que hoy tenemos. Cuando ustedes creo que ya saben, probablemente muchos de ustedes, que ya está circulando una versión de borrador del RETIE que está dividido, una parte que se está dividiendo en dos, ¿no? Una parte enfocada a productos y otra parte enfocada a instalaciones eléctricas. Entonces, digamos que es bastante trabajo alrededor de esas dos cosas y entonces el Ministerio de Minas y Energía, digamos que eventualmente se pronunciará respecto de la adopción de este como documento de referencia para el diseño, especificación y las recomendaciones de instalaciones eléctricas de uso final. Bien. Entonces, el contenido del artículo 30, el artículo 430, pues digamos que cuando uno digamos, como es el más grande de los que se encuentra hoy por ahí en el código, entonces en el inicio del artículo como tal, pues el código nos muestra un diagrama semejante al que estamos ahorita viendo en pantalla. Entonces, básicamente lo hacen para permitirnos su mayor entendimiento. Entonces, voy a desactivar mi cámara web por si acaso para prevenir posibles bajas de velocidad en conexión. Entonces, pues con su dispensa. El código entonces nos muestra este diagrama y en cada uno de los elementos del sistema él nos va diciendo cuál artículo o cuál parte es a la cual habría que referirse, por ejemplo. Entonces, conductor de alimentación. Entonces, el conductor de la alimentación entra a un circuito de alimentación del motor. Entonces, ese circuito que va hasta mi motor tiene que tener varios componentes y elementos. Entonces, mi sistema necesita una protección de cortocircuito y una protección de falla tierra. Entonces, la protección de falla a tierra, bueno, digamos que mejor dicho, en la jerga del NEC se llama la GFP, que es la Ground Fault Protection, es protección de falla a tierra Ingeniero Juan Pablo, para equipos. no estamos viendo el diagrama. Por favor, Muchas mostramos gracias, pantalla. pero sí me escuchas, ¿cierto? Sí, perfecto, perfecto. Déjame ver qué pasó. A ver. Ah, ok, ya. Lo que pasa es que desactivé fue el compartir y no mi cámara. Ahora sí, gracias. Ok. Entonces los motores manejan protección de falla tierra, lo cual no es lo mismo que una GFCI, ¿no? Las GFCI son para las personas,
Las GFP son para equipos. Bien, entonces eso es un punto importante para tener en cuenta. Y eso pues hay que estudiarlo y entrarlo a mirar. Entonces, protecciones de falla tierra hay para personas, que son los que se hacen mediante GFCI, y las otras que son para protección de equipo eléctrico o motor. Muy bien. Entonces, llego a mi circuito alimentador, entonces tengo que tener una protección de cortocircuito y una protección de falla tierra. Pero en el diagrama nos muestra, por ejemplo, que también obviamente tenemos que tener un medio de desconexión. Pero entonces, digamos que lo que tiene que ver con, por ejemplo, dependiendo del tipo de equipo que se utiliza para hacer la protección de cortocircuito, de falla tierra y medio de desconexión, esto puede ir, por ejemplo, en uno solo. Entonces el código pues nos, digamos, diferencia los requisitos, los tiene partidos, ¿sí? Por elementos que deben ser tenidos en cuenta para la protección de los motores, ¿sí? Pero también nos indica que yo puedo tener en un mismo aparato distintas funciones para, por ejemplo, atender lo que les acabo de mencionar, circuito, tierra y también al mismo tiempo protección, utilizarlo como medio de desconexión. Um, en la salida hacia el motor yo también puedo tener una protección de cortocircuito y falla tierra, pero ambas pueden ser, dependiendo el equipo o el sistema que yo esté utilizando, pues pueden ser combinadas. Es decir, lo puedo tener en, puedo tener, dependiendo del esquema, en algunos casos, una combinación en el circuito de alimentación, unas partes en el circuito de alimentación, por ejemplo, solamente el medio de desconexión y en la salida hacia el motor, pues yo puedo tener la protección de cortocircuito y falla tierra. Esos esquemas y esas combinaciones, dependiendo de los tipos de aparatos y de la topología que se esté implementando, pues entonces son permitidos. Luego entonces las especificaciones de los conductores al motor, lo que tiene que ver luego entonces la parte con el control de motor, que pueden ser, el control de motor puede ser arrancadores directos o mediante arrancadores de alta estrella o estrella triángulo, o puedo utilizar arrancadores suaves o puedo tener controles de velocidad. Bien, todo eso está definido acá en las partes 7, 6 y 10. Y luego, cuando ya estoy llegando al motor, pues debo tener, bueno, digamos que en el contexto NEC como tal, la gran recomendación es que la protección de sobrecarga del motor esté lo más cercano al motor posible. Lo que pasa es que, pues, digamos que en los diseños o en las topologías que normalmente se manejan en Colombia, pues eso normalmente no se hace. En Estados Unidos, en Estados Unidos lo que se suele hacer y que pues yo no entiendo aquí, pues dependiendo, lo hacen en Estados Unidos y aquí en Colombia, en la gran mayoría de la industria pesada, lo que hacen es que si yo tengo mi motor en campo, ¿sí? Entonces yo tengo al pie del motor una estación, ¿sí? Y en esta estación yo puedo tener en esta estación yo puedo tener mi contactor y mi protección, más mi protección de sobrecarga, mi OL. Y en esa estación yo tengo adicionalmente mis botones de arranque, mi start, perdón acá, voy a corregir. Entonces puedo tener en mi estación de mando mis botones de arranque, de parada y sobre todo uno de los que me parece a mí más importante, el botón de jog, el de aquel que me permite hacer el yogueo. Entonces, alguien me preguntó qué es hacer yogueo. Ah, bueno, y lo otro que es más importante aún es que por, digamos, disposiciones establecidas en el NEC, que también es el mismo código, se supone que si yo soy el operador de campo o el técnico de mantenimiento que está prestándole servicio al motor, el, cuando yo me paro a trabajar, o sea, a hacer comandos sobre el motor en mi estación local, ¿sí? Bueno, perdón, en mi estación lo que llaman aquí local o remoto dependiendo de. Entonces, en muchos casos lo llaman a esto el remoto, ¿no? Que es básicamente cuando yo estoy operando en in situ, debe haber una distancia de vista entre el punto en el cual yo voy a operar mi máquina, o sea, desde donde yo tengo mi estación de mandos y mi máquina. Y eso es una condición.
esencial porque permite hacer una evaluación de las condiciones, las condiciones operacionales que tiene el motor en el momento en que se le está prestando servicio. ¿Por qué es importante el hacer un yogueo sobre el motor? Porque si un técnico electricista o el ingeniero o la persona que le presta servicio al motor, que por ejemplo en algunos casos también pueden ser los electromecánicos, que digamos ellos hoy por hoy, digamos, por su profesión, pues hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por alguna razón se comete el error y se hace una inversión de fases. Pues, ¿qué va a pasar con el motor? El motor va a tener un cambio de sentido de giro. La inversión de fases invierte el sentido de giro. Invertido, es lo que quise decir. Entonces, el yogueo es importantísimo para yo poder presionar, digamos, momentáneamente, hacer, digamos, el comando, mandar al motor a que momentáneamente durante un intervalo de tiempo verifique hacia dónde está girando. Pues para yo chequear y en ese orden de ideas, ya cuando ya verifique sentido de giro, entonces, ¿qué hago? Si él está montado, acoplado a una bomba o a una máquina, pues entonces en ese momento yo ya hago la y luego nuevamente y vuelvo y pruebo. Esto debe estar claramente establecido y definido en las rutinas de mantenimiento y operación de los equipos. Pero un tema importantísimo es este que les estaba resaltando acá, que no es menor. La distancia vista, la distancia de línea vista que debe haber entre una máquina y el equipo. Y eso es una condición exigida en el código. Entonces, en ese orden de ideas, pues muchos, por lo menos en la versión para aplicado, vuelvo a insistir, en industria pesada y vamos es una práctica normal en Estados Unidos, es que el control del motor, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un arranque directo, y digamos que los arranques directos tienen una aplicación hasta, dependiendo, ¿no? De quién lo esté haciendo, pero pues normalmente yo utilizo un arranque directo hasta máquinas de hasta 25 caballos, yo, Juan Pablo Jaramillo, y eso ya depende, digamos, de las especificaciones que tengan nuestros equipos aparatos o de los fabricantes de las maquinarias. Entonces, normalmente los controles de motor, si es un caso de un contactor, pues estos pueden ir integrados, digamos, mediante heaters o mediante relés de protección en los terminales de salida que van hacia el motor y con en un espacio que haya, en el cual haya una cercanía desde el punto de vista en línea vista, y eso está definido en el código, que es, digamos, una línea vista o distancia cercana o distancia de observación, no recuerdo bien cuál es el término específico al cual se refiere en el código, pero debe haber la posibilidad de que el operario o el técnico de mantenimiento, cuando va a operar el motor, pues pueda ver qué diablos es lo que está sucediendo en la máquina, que es muy diferente a tener de comunicación por radio y decirle a un amigo por allá a 1 kilómetro de distancia, prenda o apague. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Entonces, y es más, digamos, pues, igual, se puede hacer, pero todo va dentro de los protocolos y las seguridades que tengan implementadas. Entonces, desde el punto de vista de lo que les estaba mencionando, entonces van conductores al motor. Y en el motor yo puedo tener también una protección térmica. Entonces, hay protecciones térmicas que pueden incluirse dentro del motor y que eventualmente, pues dependiendo de las reglas que están establecidas en el código, permitan la sustitución de la protección de sobrecarga del motor o puedan trabajar en conjunto cuando estamos hablando de una máquina que tiene una relevancia para el proceso en el cual está, el proceso que el motor como tal está sirviendo. Cuando se refiere en el código a control secundarios o conductores secundarios, esto normalmente, o resistencias secundarias, esto normalmente se refiere a motores con rotor de vanado. Entonces ustedes saben que los motores de inducción pueden haber de jaula de ardilla o de rotor de vanado. Y cada uno, digamos, tiene sus particularidades, pero también sabemos que prácticamente el mercado está, de lo que tiene que ver con motores eléctricos, pues está gobernado por motores de inducción de jaula de ardilla. Entonces, digamos que todo lo que les mostraba acá se puede simplificar desde el punto de vista de diseño de la siguiente manera. Entonces, digamos que la sugerencia es, si usted va a hacer el diseño de un motor, entonces arranque primero, como dice ahí, seleccionando los conductores del circuito ramal.
Entonces, ¿qué es esta parte de acá? Entonces, ¿qué es el circuito ramal? Es el punto, de la salida del arrancador. Por ejemplo, si yo tengo eso en un tablero, un centro de control de motores, un tablero de distribución, un tablero de arrancadores, entonces desde ahí hasta, mi control puede estar de pronto en el mismo sitio, lo que sea. Hay que, teniendo clara la definición, pues entra uno a hacer la selección. ¿Con base en qué? En el mínimo, el 125% del FLC. El FLC, yo creo que a mí me gusta más, digamos, el utilizar el acrónimo en inglés. FLC se refiere a la Full Load Current, que es la corriente de plena carga. ¿De qué? ¿De qué? Eso ya lo vamos a ver. Pero hay una diferencia entre FLC y FLA, donde FLA se refiere a Full Load Amperes, amperios de plena carga. Entonces, hay una sutil diferencia entre Full Load Current, o FLC, y FLA, Full Load Amperes. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita. Segunda parte, segunda fase, segundo punto. Entonces, seleccione la protección ramal contra cortocircuito y falla a tierra en el circuito del motor. Entonces, pues donde sea que yo tenga mi protección ramal, puede ser típicamente en Colombia casi fusibles no se utilizan. Entonces, lo que más se estila, lo digo así de forma castiza en Colombia, pues es un breaker termomagnético con una unidad de disparo, perdón, con una unidad de disparo termomagnética o electrónica, dependiendo de las especificaciones o de los intereses propios que tenga el diseñador o el dueño o el dueño que finalmente va a recibir la instalación eléctrica o el dueño del proyecto que finalmente va a recibir la instalación eléctrica. Entonces, primero especifico los conductores que van en el circuito hacia el motor. Segundo, selecciono la protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito del motor. Tercero, selecciono el control del motor. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de control que yo quiero implementar sobre el motor, entonces ya sabemos, por ejemplo, entonces podemos tener arranque, voy a marcar un minuto se vea mejor, perdón. Entonces puedo tener arranque directo, entonces delta estrella, arranque suave, y dentro de los arranques suaves hay unos que tienen, por ejemplo, que utilizan solamente sintetización en dos fases o utilizan o hacen control sobre tres fases y entonces y los otros son los conocidos variadores de velocidad. Y de ahí pues están los tipos que ustedes normalmente conocen. Entonces los que trabajan escalares, los de tipo escalar, son una relación que se debe tratar de mantener constante entre la tensión y la frecuencia y los de tipo de control vectorial. Entonces, ahí es cuando los elijo. Cuando ya tengo elegido el control de motor, pues con base en la carga y el suministro de energía, debo seleccionar la protección de sobrecarga del motor. Entonces, si los variadores de velocidad, por ejemplo, tienen la protección de sobrecarga incluida dentro del aparato, pues entonces la protección de sobrecarga no se requiere. Pero de todos modos, pues están los requisitos establecidos en el artículo 430. Pues les digo, es largo, hay que leer. Y en el 5, y en el paso número 5, entonces seleccionar el medio de desconexión. ¿Qué es el medio de desconexión? El que me permite aislar mecánica y eléctricamente el circuito hacia el motor para poder hacer mantenimiento o prestarle servicio. Entonces, en muchos casos, en Estados Unidos, en la jerga en inglés, utilizan mucho el término prestar servicio a. Entonces, prestarle servicio a es normalmente realizar una labor de mantenimiento correctivo. ¿Ok? O preventivo, pero típicamente se refiere a las dos, pero normalmente prestarle servicio a algo es hacer una rutina de mantenimiento correctiva. En el 6 y sexto, seleccione el circuito de control remoto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a implementar acá? Bien,
Entonces, para operación manual o automática de la bobina del contactor, si se decide utilizar, por ejemplo, utilizar un control magnético. Igual, yo puedo tener una estación de mando, ¿sí? Asociada a un variador de velocidad o un arranque suave, ¿sí? No hay ningún problema. El control remoto, y aquí en el 6 nos habla de control remoto porque, vuelvo e insisto, para ellos es importante que se tenga la manera de, por ejemplo, hacer un paro de emergencia local, por ejemplo, para una máquina, ¿sí? Y no tener que depender de que alguien nos asista dentro en la subestación donde están los tableros generales de distribución o los ciclos de control de motores. Entonces, el operario es por mantenibilidad, por verificación de cómo quedó eléctricamente conectado a un equipo, sino adicionalmente como un elemento que permite parar la máquina en caso de emergencia. Entonces, eso es también básicamente en su esencia importante tenerlo presente. Muy bien. Entonces, hablábamos de, les hacía mención a corriente de plena carga y amperios o amperes de plena carga, el FLC y el FLA. Entonces, en Colombia, antes, para poder entrar llegar a eso, lo primero es que, pues, hacer un repaso sobre dos puntos en particulares que quiero mencionarles en lo que tiene que ver con las placas de motores. Entonces, esta es una placa de un motor viejo, una bomba de un motor que alimenta una bomba centrífuga. Entonces, en Colombia, los estándares son aceptados digamos, desde el punto de vista de red, pues son dos. Uno, pues digamos que eh, mm, mm, está citado de manera textual en el RETI como tal, y es este que es el IS 60034-1. De hecho, lo que el RETI dice es que algunos de estos requisitos, estos requisitos, son tomados de algunos elementos del estándar IS 60034-1 o de la, ay, espero no equivocarme, de la NTC 2805, si no estoy mal, que es la que aplica motores. Pero de hecho, pues hay una correspondencia entre esta y esta dependiendo de pues, no recuerdo específicamente cuál es la versión de la IS 60034, pero sí que la NTC 2805, que es la norma técnica colombiana asociada, pues es una traducción o sí, prácticamente que literal de lo que establece el estándar IEC. En el estándar IEC um, eh, hay unos requisitos de marcación, pero en el estándar IEC, para que ustedes lo tengan presente, no hay una regla claramente establecida y definida sobre cómo hacer referencia a los parámetros eléctricos que la norma pide. Es decir, la norma pide o el estándar, perdón, me pide que tiene que marcarse la tensión nominal de operación, o perdón, la tensión asignada a la tensión de placa del motor. ¿A qué tensiones el motor está diseñado para operar? Bien, pero no nos dice que debe llamarse P. O la corriente que el motor me pide no me dice si que deba marcarse A. Esto es potestativo de cada fabricante. ¿Ok? Sin embargo, el RETIE exige que toda la marcación de los motores debe ser hecha en español y en un lenguaje de fácil interpretación. Y ahí es donde han habido muchísimos, o sea, y todavía los hay, muchísimas discusiones alrededor de entonces si está correctamente marcado un motor o no. Entonces, por ejemplo, en una placa para un motor fabricado con estándar norteamericano, el estándar de referencia es el MG1. Pero a diferencia del IEC, el MG1 sí me dice específicamente cómo estos nombres son obligatorios, son de uso obligatorio de acuerdo con lo que el MG1 me pide para cuando yo quiero rotular un motor. En la versión europea, esto no es obligatorio, es como usted quiera. ¿Ok? En la versión NEMA, esto sí es obligatorio, ¿sí? Pero si uno
entra y analiza en los parámetros más claves o esenciales que están definidos aquí en las placas de características de los motores, es el texto HP. Es un lenguaje, se refiere a, pues es un lenguaje de fácil interpretación, pero en ninguna parte dice en español potencia. ¿Ok? En ninguna parte. Ahí no dice en español, en ninguna parte. Pero la placa utiliza ese tipo de nomenclatura. Entonces, hay que masticar y entenderlo y verlo de forma abierta. Me van a decir, pero es que volts está escrito en inglés. No. Si uno lo mira, sin prejuicios de idioma, la palabra volts no existe en el inglés. Bueno, volts, de pronto, bueno, el volt se refiere al voltio, pero también se podría o los amps pues no están escritos ni en español, ni en inglés, ni en francés. Un amps pues es una forma que algunos sabemos que es una manera coloquial de referirse a los amperios, pero también puede referirse por las maneras en que está escrita también al mismo término en español. RPM, pues ni hablar. Bien, entonces de las placas de características, lo que nos interesa para este ejercicio en particular es esto, la corriente que está declarada en la placa de características. Esta. Bien, este término que está definido ahí es el que se entiende en la placa de características y de acuerdo con lo que pide el código, nos habla del código el NEC o el código eléctrico colombiano, es el FLA, Full Load Amperes, en este caso, o en este. Bien, entonces, cuando se va a probar un motor, los parámetros, lo primero que hay que tener claro es que cuando se especifica un motor, la potencia que se indica en el motor es la potencia mecánica que le aplica a la máquina. O sea, si yo tengo un motor de 10 caballos, los 10 caballos son potencia mecánica en el eje. Es decir, el motor está en capacidad de entregarme 10 caballos acá. ¿Cómo encuentro yo la potencia eléctrica en un motor? Básicamente utilizando esta relación. ¿Cuál es la variable que me relaciona la potencia mecánica de un motor con la potencia eléctrica? La eficiencia. Entonces, si yo tengo un motor y yo sé cuál es, porque así es como es, esa es la información que se entrega en la placa de características de los motores, es potencia mecánica en el eje, no es potencia eléctrica. La forma de llegar a la potencia eléctrica es básicamente, en este caso en particular, es tomando el valor de potencia mecánica y dividirlo por la eficiencia del motor. Pero hay que tener en cuenta que la eficiencia del motor cambia en función de varios elementos. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Entonces, cuando yo tengo la potencia eléctrica del motor, también es el valor que es un parámetro que es función de la tensión, la corriente y el factor de potencia. Y obviamente, bueno, de la tensión, la corriente y el factor de potencia del motor. También, no, pues, digamos que uno podría utilizar la eficiencia, en el caso, y es lo que yo pongo ahí en interrogación, pues también se podría incluir la eficiencia, pero solamente cuando yo, por ejemplo, la pienso derivar en función de la potencia mecánica del motor. Entonces, digamos que ahí tengo una fe de erratas. ¿Qué nos interesa? La corriente. Esa corriente se supone que son los FLA, pero bajo unas condiciones específicas, unas condiciones específicas de carga que se refiere al punto de operación óptimo del motor. Y eso puede cambiar. Entonces, en mi motor, yo tengo una potencia mecánica que para, por ejemplo, tengo aquí una bomba tipo una centrífuga, entonces para yo poder mover la bomba, pues el motor tiene una energía eléctrica y él hace la conversión mecánica y me entrega en un torque a una velocidad determinada para mover esa determinada carga. Entonces, esto es lo que yo necesito trabajar.
Ahora, la corriente que circula ahí, pues depende obviamente de las condiciones de carga del motor, de la tensión de alimentación del motor, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a probar un motor, cuando se va a hacer, por ejemplo, un ensayo de certificación para un motor eléctrico, lo que se hace es en la especificación, lo que realmente se valida de la placa de características son los siguientes parámetros. Uno, la corriente, ¿sí? Dos, básicamente, desde otro punto de vista, la velocidad, bueno, digamos, desde el punto de vista eléctrico, lo que más importa es la corriente y la eficiencia del motor, digamos que termina. Y por otro lado, se verifica velocidad, que eso tiene que básicamente que ver con el deslizamiento, si estamos hablando de un motor de inducción. ¿Cómo se valida esto? Al motor, lo que yo hago es que le impongo una carga en un banco de pruebas, ¿sí? Y lo alimento con una tensión determinada, dependiendo de lo que el motor tenga o indique en sus especificaciones. Y lo que se hace es que a la potencia nominal de la máquina o cambiándola en distintos puntos de operación, se mide la corriente que circula a través de él. Y como yo ya conozco, entonces con base en eso yo valido la corriente del motor y la que se está reportando en la placa de características. Este dato no se valida. Este dato es un parámetro de entrada. ¿Ok? Y la velocidad en RPM que se declara en la placa de características del motor es un parámetro que se mide. ¿Para qué se mide? Básicamente para poder determinar cuál es el deslizamiento que tiene el motor. Recuerden que el deslizamiento en un motor, ¿sí? Es básicamente, o el S, slip, es básicamente la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad en el eje del motor, o por decir así, como por decir la velocidad asincrónica. La velocidad sincrónica de un motor depende del número de polos y de la frecuencia. Si recuerdan, la velocidad sincrónica n sub s, y aquí es n sub, lo voy a dejar aquí, n sub a, en la velocidad sincrónica de un motor se calcula como 120f sobre p. Y si ustedes recuerdan, los controles de velocidad de relación tensión sobre frecuencia o los controles de velocidad típicos lo que hacen es que regulan la frecuencia, sintetizan una onda y lo que hacen es que cambian la frecuencia para así cambiar la velocidad sincrónica del motor. Entonces digamos que eso es. Ahora, desde el punto de vista de corriente, que es lo que nos interesa, entonces la corriente es un parámetro que se mide en función de la carga que se le aplica al motor, los 100 caballos, en este caso específico, a una potencia determinada. Y este parámetro se mide, obviamente, pues, a una tensión a la frecuencia que está dada. Bien, y esos son parámetros derivados. Entonces, cuando en un proceso de certificación realmente lo que se mide es corriente, eficiencia y velocidad que me entrega el motor. Lo demás son parámetros que se les entrega para que el equipo funcione. Entonces, en este diagrama, lo que les queremos transmitir es lo siguiente. Si yo tengo un circuito de protección, un circuito hacia un motor, bien, entonces tengo distintos elementos. La corriente de plena carga del motor es la que se utiliza para establecer protección de cortocircuitos y de falla tierra para determinar el tamaño del desconectador del motor. Y hay una cosa importante acá, no solamente ese, sino que adicionalmente se utiliza el valor de la corriente de rotor bloqueado. El código, utilizar el dato de corriente de rotor bloqueado del motor. ¿Qué es la corriente de rotor bloqueado del motor? Ya se los voy a definir, pero básicamente es el que se utiliza en combinación con la corriente de plena carga para determinar qué tan grande debe ser este amigo para poderme resistir una desconexión cuando llegue a ser necesario. La protección magnética o sobre corriente se determina con base en ese parámetro y también el dimensionamiento de los conductores del circuito ramal. La FLA,
la FLA, que es la corriente de la placa del motor, que es este parámetro, por ejemplo, en esta placa es a 230 es 76 amperios y a 460 es 38 amperios. Esas se utilizan fundamentalmente es para hacer la protección del motor. Entonces, muchos dicen, no, necesito los datos de placa del motor para poder hacer el cálculo del circuito. No, está mal. La corriente de carga del motor, la corriente de placa que está indicada en el motor, solamente se utiliza para definir, debe utilizar para definir la protección de sobrecarga del motor, la de sobrecorriente. ¿Ok? Solamente esa. Para todo lo demás, y digamos que esto es básicamente lo esencial que quería compartir con ustedes, es que se debe utilizar es la corriente de plena carga utilizada, y esta para que se deriva de tablas que están contenidas en el NEC, porque eso sí no se los había dicho. Entonces, ahora tengan presente que en según NEMA, el estándar NEMA MG1, el FLA está definido así, full load ampere, o sea, no es invertor. Bien, entonces es importante que ustedes tengan esto en cuenta. Entonces, en el 430.6, que es motores, el artículo, el numeral 400, el 6 del artículo 430, nos dice, el calibre de los conductores que alimentan los equipos de los que trata el artículo 430 se debe seleccionar de las tablas de capacidad de corriente permisible o los ampácitos. Esto, digamos, es ya del texto original del Código Eléctrico Colombiano 2020, que es literalmente una traducción pie juntillas de lo que está escrito en el NEC. Entonces, si yo voy a dimensionar el calibre de los conductores, las corrientes que yo utilizo son las FLC, pero no solamente los conductores se deben dimensionar, los que van hacia el motor se deben dimensionar teniendo en cuenta la corriente de plena carga, sino también cuál es la especificación de temperatura máxima que me puede manejar el aislamiento de los conductores cuando están operando. Y a eso es a lo que se refiere uno de los términos tal vez más oscuros o incomprendidos o tal vez ignorados o de pronto no aterrizados del código, que es el término capacidad de corriente o ampácido. Entonces, ¿qué es la capacidad de corriente o de un conductor? Por ejemplo, en este ejercicio les tengo un ejemplo acá. En este caso en particular, si supongamos que yo tengo un horno o una caldera, como les estoy mostrando aquí. Entonces, alrededor de ese horno o caldera, yo tengo una bandeja portacables y sobre esa bandeja portacables, pues yo tengo tendido unos conductores. Ese conductor, por ejemplo, es un conductor que yo especifique para que me trabaje 100 amperios y está especificado a 100 amperios, 60 grados Celsius y para uso en bandeja portacable. Acuérdense que el RETI exige que para bandejas portacables solamente se pueden utilizar conductores marcados, bueno, si está marcado es porque está certificado en Colombia, para uso CT, Cable Tray, o bueno, algunos lo marcan TC, ¿ok? Entonces Cable Tray. Entonces tengo un conductor en esas características. Ahora, sucede que alrededor del horno la temperatura es de 60 grados Celsius. Y mi conductor está especificado de 100 amperios, 60 grados Celsius. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la capacidad de corriente de un conductor de 100 amperios hasta 60 grados Celsius? Entonces, muchos pueden decir, la respuesta es 100 amperios. Otros me pueden decir, no, depende. ¿Sí? Otros me pueden decir que el conductor no permite conducción de corriente para esas condiciones de operación. La respuesta es esta. ¿Por qué? La temperatura del aislamiento, de diseño del aislamiento de los conductores, en este caso específico, cuando estamos hablando para 60 grados Celsius, para 60 grados Celsius, perdón un segundo, es que tengo un ruido de fondo acá,
Voy a ver si lo logro corregir. Un segundo, por favor. Adelante, ingeniero. Oscar, ¿me puedes escuchar bien? Sí. Sí, yo le escucho perfecto, ingeniero. Perfecto, Aprovecho listo. para pasarle dos preguntas, si me permite, ingeniero. A la Claro, ingeniera, bueno, vamos a ver si tiene micrófono la ingeniera Yuri. Ingeniera Yuri Manfred, aquí por favor, escucho. le da clic a su micrófono, ingeniera, por favor. Al icono del micrófono. Ok, aquí nos escribe la ingeniera. ¿Qué variación hay entre FLC y FLA si ambas son corrientes? Ingeniero, no lo escuchamos. Pero un segundo, silenció su micrófono. Ya, listo. Correcto. No sé exactamente cuál es la variación entre una y otra. Digamos que no es un tema de mayor preocupación, porque, a ver, porque eso existe, está ya definido en tablas. Entonces, en particular, bueno, eso es para, eso es, a ver, estoy hablando, estoy mostrando aplicaciones generales, datos de placa, potencia. Ok. Entonces, hay una tabla que es básicamente la respuesta está en el slide que tenía el siguiente en mi presentación. Entonces, voy a responderle, pero déjeme y termino el slide anterior. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ok. ¿En qué influye directamente esa magnitud? Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, ahí sí me devuelvo un poco. Esta magnitud es importante porque cuando se va a hacer la especificación del circuito del motor, se tiene que tener en cuenta, dependiendo del artículo, porque cada uno está citándolo, ese dato se necesita para hacer la determinación del tamaño del conductor, la de protección del circuito de cortocircuito de falla tierra, la especificación del medio de desconexión. Todo utiliza este parámetro, todo. Y solamente la protección de sobrecarga del motor utiliza el valor de placa que está citado en el motor. Entonces, ahora ya le doy la respuesta a la primera pregunta, voy a aquí terminar de redondear la idea. Entonces, ¿qué sucede? En un conductor, el conductor cuando tiene esta marcación, por ejemplo, en este caso específico nos marca 60 grados, ¿sí? Significa que el aislamiento solamente me resiste hasta 60 grados Celsius. Así es interpretar y es como se interpreta. Entonces, si yo ya tengo temperatura ambiente en 60 grados Celsius, significa que a ese conductor ya llegó a su límite de temperatura, el aislamiento. Si yo le hago a ese conductor circular, así sea un amperio, ya voy a generar un calentamiento en él digamos, por las pérdidas eléctricas que se me suscitan en los conductores, ¿no? Entonces el conductor tiene unas pérdidas, un cuadrado R. Bien, entonces si yo hago circular una corriente así sea bien bajita, ya de entrada voy a tener unas pérdidas y ustedes saben que esas pérdidas son calor. Entonces voy a empezar a elevar la temperatura del conductor por encima de los 60 grados Celsius, que es la temperatura que él tiene especificada. La respuesta entonces es que no le puedo hacer circular corriente. ¿Ok? ¿Cómo se especifica o cuánta corriente se puede hacer circular a través de un conductor en función de la temperatura? Eso está indicado en las tablas 310-15B. ¿Ok? Para que ustedes anoten eso. Muy bien. Ahora la segunda pregunta. Las corrientes de plena carga de los motores, o sea, FLC, se toman de cualquiera de estas tablas. En el 436A nos dice, en motores para aplicaciones generales, los valores nominales de corriente se deben determinar con base en los artículos A1 y A2 como se indica a continuación. Y ahí sigue puntos suspensivos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio más típico es para utilizar la tabla 430-250. Para motores trifásicos AC de inducción y sincrónicos de 115 a 2300 voltios. Entonces, por ejemplo,
En un motor de 30 caballos, que es lo que tengo aquí marcado, entonces va uno a esa tabla, ¿sí? Y en esa tabla dice, ok, es una máquina 230, 460. Por ejemplo, el caso específico del ejemplo que les tengo aquí marcado. Y esto responde también la otra pregunta de cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, fíjate, para la ingeniera que está haciendo la pregunta, un motor de 30 HPs a 230 tiene aquí en la tabla marcados 80 amperios, FLC. Y a 460, 40 amperios, pues FLC. Bien, la placa de características del motor me marca 76 a 230 y 38 a 460. Entonces, en este caso particular, la diferencia es mucha o es poca, porque pues depende, ¿no? 4 amperios es importante, o 2 amperios es importante. Bien, entonces no se debe hacer el diseño con base en 76, sino con base en 80 para las condiciones operativas del motor, dependiendo de la tensión de operación. Ah, otra pregunta es, Juan Pablo, pero es que, ¿y qué pasa si esa tabla solamente habla de 460 y si yo tengo un motor a 440? No hay problema. Esta tabla en su encabezado me dice que sirve para motores de 440, 480. Entonces, bajo los mismos niveles de tensión, dentro de ese rango, yo los centro en 460. 460, digamos, es la tensión normal con la cual se especifican los motores NEMA, digamos cuando es 460, para operar en un sistema 480. Pero si es un motor a 440, yo puedo utilizar la misma tabla. O sea, desde ese punto de vista, el código no es excluyente para motores IS, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, no es que, uy, miércoles, ahora encontramos una inconsistencia entre lo que el RETI me pide y la realidad del mercado. Entonces que es que si ahora son motores bajo IS, entonces me tengo que ir ahora al 6364. No, no, el código ampara, cubre, digamos que maneja, digamos que en una amplitud y unos rangos sobre los cuales nos permite, y hay una tolerancia en la cual nos permite también trabajar con motores IS. Creo que con eso queda atendida la respuesta. Entonces ahora les hablaba de la corriente de rotor bloqueado. Entonces, digamos que esto es un rápido repaso sobre las características que debe tener un motor. Las informaciones de placa, ¿sí? que me exige, por ejemplo, el NEC, son mayores que las que el RETI me está exigiendo, ¿sí? Pero no son sujetos normalmente, pero esas características adicionales que me pide el código eléctrico normalmente no son sujetos de auditoría de certificación contra RETI. Bien, que los criterios de instalación eléctrica sí, pero las especificaciones de producto normalmente son las que me define y especifica el RETI. Sí, el código es exigente o requiere o pide o maneja o lo solicita, son informaciones complementarias, ¿sí? Pero no son sujetos de no conformidad porque el RETI ya tiene establecidos los requisitos mínimos, por ejemplo, de rotulado que debe tener un motor. Bien, todo lo demás, que son informaciones como, bueno, lo normal que tiene, por ejemplo, hay diferencias entre los motores, por ejemplo, en los motores IS, se me olvidó marcar eso acá, si miran ahí, no tienen el factor de servicio. No hay en el IS 60034-1, no hay una asignación de factor de servicio. En cambio, en la versión NEMA, sí tienen considerado el factor de servicio. Por ejemplo, pues eso es como se hace. No, simplemente pues los motores en IS básicamente todos se les considera que tienen un factor de servicio de 1. Y hay unas reglas para la especificación de conductores en función también del factor de servicio. ¿Bien? Entonces es importante que tengan eso presente cuando van a hacer la especificación, porque es muy diferente un motor que yo pueda sobrecargar de manera continua un 15% a uno en el cual no puede hacerlo.
Entonces, cuando yo puedo sobrecargar de manera continua un motor con un 15% más, pues normalmente el calibre de los conductores o la especificación de los conductores, pues se hace un poco más alta. ¿Ok? Si, si el factor de servicio es menor, pues yo no tengo que asegurar mayor corriente que vaya hacia el motor, pero también tengo que tener tener presente que las protecciones del circuito, ¿sí? Deben estar limitadas a esos niveles de corriente. ¿Ok? Una cosa importante acá es el código, el código de rotor bloqueado del motor, que es esta letra que está. ¿Ok? Ese dato que está especificado ahí, y que digamos en algunas placas de los motores viene asociado a, bueno, viene pues adyacente al código de diseño, nos indica básicamente lo siguiente. Los motores dentro del código, los motores que son de alto torque, los que llaman de high torque, son motores típicamente diseño D. Bien, los motores de diseño D no están incluidos en esta tabla y tienen un manejo especial de acuerdo con lo que dice el código. En Colombia, ¿cuáles son los motores que más comúnmente se manejan? Son los motores diseño tipo B, número 1, y luego eventualmente tipo A. ¿Ok? El diseño, esta letra, el diseño A, B, C o D, se refiere a la curva de desempeño del motor, la curva de torque contra velocidad que tiene el motor. ¿Bien? Entonces en Colombia normalmente se utilizan diseños A, B, B y A, eventualmente el C, y casi que en ningún caso, raro, yo nunca me he encontrado un motor con diseño tipo D. De pronto porque no he tenido la experiencia, pero si hay entre la audiencia usuarios de motores, por ejemplo en el sector cementero, que son los molinos, por ejemplo de clinker, esos son motores que requieren un altísimo torque de arranque, por ejemplo. O motores que tienen que, por ejemplo, trabajan, no sé, son bombas de desplazamiento positivo de tamaño enorme, en los cuales pues necesitan mucho torque para poder mover la carga, o por ejemplo volantes, o por ejemplo ventiladores que tienen una inercia enorme, pues entonces pueden estar utilizando los motores de tipo D. Pero esa tabla pues son casos especiales que están incluidos dentro de, digamos, la casuística que está establecida en el código como tal. Lo importante es que ustedes se graben que un motor de alto torque es un motor de diseño tipo D. Bueno, a ver qué más tengo por acá. Proteger por impedancia. Bueno, no. Entonces, esta es una curva torque contra velocidad, y esta es una curva típica de un motor tipo B. Una D es algo así. Esta es una tipo D. ¿Sí? Que es el que así normalmente no se ve en Colombia. Como les decía, las A y B son bastante semejantes entre sí. Entonces, en un motor, la corriente de rotor bloqueado es la que se ve en el punto número 1. Bien, entonces es donde el motor me pide el máximo torque para poder vencer la inercia, estando en estado de reposo y arrancar. Entonces, su definición es que es la que desarrolla en esas condiciones, de reposo, atención o frecuencia de placa, y se expresa usualmente como porcentaje del torque de plena carga. El torque de empuje es lo que se encuentra en el punto número 2. Entonces, el motor empuja, suelta un poquito para que él va empezando, él se empieza a acelerar, pero ya no tengo que meterle tanta fuerza. Es como cuando estoy empujando un carro, entonces le ponemos toda la fuerza para que él empiece a andar, y cuando él empieza a andar yo ya siento que puedo entrar en un cierto reposo. Ahora tengo que, él ya se desbloqueó y empieza a trabajar, pero la carga empieza a hacerle una resistencia, una posición. Entonces, para volverla a levantar a la velocidad nominal, empiezo a hacerle un empuje adicional. Ahí es donde arranca el torque de empuje, que es, digamos, el punto de inflexión, que es el torque mínimo que se desarrolla. A partir de ahí es cuando yo empiezo a levantar el motor hacia el punto número 3, que es el torque X.
torque de quiebre es el máximo que él me entrega cuando ya estoy en cierto punto relativamente cerca a la velocidad sincrónica que el motor me pide. Y finalmente llegó a un torque de frena carga, que es el torque en el cual es el torque para el cual está diseñado el motor a trabajar en condiciones permanentes. Bien, entonces básicamente es en el cual se produce la potencia de placa a la velocidad de placa del motor. Entonces aquí en azul les pinté, les hice una gráfica de cómo es una curva tipo D. Esta es en morado está una curva tipo A. Entonces, cuando yo quiero establecer la corriente de rotor bloqueado del motor, esa corriente se saca de la tabla 430.7 y del código del motor como tal, que se encuentra en el placa de características. Es decir, volviendo acá, entonces el código, en este caso, por ejemplo, es un motor código J, ¿sí? Entonces, en el caso del motor de código J, entonces me dice kVA por cada caballo con rotor bloqueado del motor. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en J, ¿sí? Este parámetro que está definido en kVA por HP, entonces yo tengo 7.99 kVA por cada caballo, ¿sí? Si yo tengo un motor, en este ejercicio, un motor de 30 HP, entonces esto me da aproximadamente 8 por 3, 24, me da aproximadamente unos 240, ¿sí? kVA de potencia que necesita, que me pide el motor para el arranque. ¿Listo? Y de ahí derivo yo la corriente de arranque por de rotor bloqueado que me pide el motor. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que la potencia de un motor, eléctricamente hablando, se expresa como raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea o corriente de fase. ¿Y sí? Digamos la potencia en kVA. Entonces de ahí derivo la corriente. Es mis kVA, en ese caso específico, dividido por raíz de 3 o la tensión entre que le estoy aplicando al motor. Entonces, si es a 230 voltios, y para ese motor ya vimos que los kVA de arranque que me pide es 240, pues entonces pues aplico esto. Obviamente tengo que tengo que convertir esto, dividir esto por 1000. Esto, potencia, kVA, corriente, sí. Y lo convierto a las unidades respectivas. Entonces, raíz de 3, 230 voltios, y el valor que me da acá me va a dar por 1000. Entonces, pues el dato lo tengo que multiplicar. Ese es el resultado que me da el importe. Bien. Y entonces yo obtengo aquí ese valor de ¿qué? Corriente me da una corriente en amperios que se refiere al arranque del motor. Bien. Entonces, dato importante. Esta es una imagen, por ejemplo, de unas curvas de un motor de Baldor Reliant. Entonces, el objetivo de esta gráfica es también mostrarles que la eficiencia, ¿sí? Aquí en esta gráfica acá me muestra factor de potencia y eficiencia. La gráfica que está pintada en 3, la gráfica que está aquí pintada en 3, el saltador, en el punto en 3, es este número 3 de acá, es la curva de eficiencia del motor, que va en función de la velocidad. Este parámetro que está acá, de la velocidad en RPM. Entonces, para las distintas velocidades del motor que va, digamos, en esta máquina, desde 0 a 1800, y tener presente que esa es velocidad sincrónica, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta curva no es una recta, o sea, es decir, la eficiencia no es la misma en todos los puntos, es casi una recta, pero cambia, ¿ok? Entonces, dependiendo de las condiciones operativas del motor, lo importante es que ustedes tengan presente que la eficiencia, cuando se va a utilizar, por ejemplo, para hacer cálculos, pues uno está asumiendo que es la eficiencia en condiciones de plena carga del motor, pero no a menos carga, ¿sí? Entonces, la carga del motor se grafica también poniendo en el eje de las X la potencia del mismo.
Entonces yo tengo un motor que me puede entregar, qué sé yo, hasta, digamos, hasta 220, esta es una máquina de, si es un frame 444 AT, es una máquina de 150 caballos. Entonces, 150 es aquí mi potencia. FL, si se dan cuenta que es mi plena carga. Entonces, en función de este FL es el que me marca el punto donde el cual yo tengo eficiencia digamos, en condiciones nominales de operación. A veces, y en la gran mayoría de las máquinas eléctricas, las eficiencias de los motores están al más o menos entre el 75 y el 80% de la potencia nominal del motor. Un motor de 150 caballos, el 80% de eso es básicamente, está más o menos cerca de los 120 caballos. Entonces es básicamente como por este punto. ¿Ok? Entonces esta es la eficiencia del motor, puedo obtener una cresta ahí. Pero si yo tengo un motor cargado a la mitad de la potencia nominal, pues de pronto la eficiencia ya no es la misma. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. La eficiencia no es la misma en las condiciones de operación del motor. El factor de potencia, por ejemplo, si ustedes miran acá, el factor de potencia del motor no cambia en función también cambia en función, y esa es la gráfica 2 que tengo que está mostrada ahí, perdón. Entonces cambia también en función esto se me desafectó. Pues el factor de potencia acá, perdón, el factor de potencia, el factor de potencia aquí cambia, que es la gráfica número 2, en función de la potencia que yo estoy desarrollando. Entonces, tengan en cuenta que los motores no son unas máquinas estáticas, que dependiendo de las condiciones de operación, pues yo tengo que tener en cuenta este tipo de gráficos. Muy bien. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, para el cálculo de conductores, ustedes van a decir, Pablo, pero entonces los conductores sabemos que se especifican con base en los kVA del equipo, ¿sí? Es decir, la corriente aparente que va hacia el sistema. Entonces, si yo tengo un factor de potencia malo, ¿sí? Pues entre peor es mi factor de potencia, ¿sí? O sea, mi ángulo que está entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo de Pitágoras, pues es más grande. Entonces, este vector tiende a subirse, ¿no? Que es el de potencia aparente. Entonces, entre peor es mi factor de potencia, pues yo tengo una condición de este estilo. ¿Por qué? Porque no estoy, y se entiende así en la medida en la que se supone que la potencia mecánica no cambia. O sea, no cambia porque tiene que atender una carga física, una máquina, y esa máquina me pide una potencia mecánica. Esa no cambia. La que sí puede ir cambiando en función de las condiciones es la potencia aparente, y la potencia aparente es básicamente la corriente que se utiliza para el dimensionamiento del conductor. Entonces, la tabla, que es la 430, 250, esa tabla nos da un parámetro de diseño específico y determinado. Pero si yo excedo las condiciones de operación del motor y las llevo a unos límites, digamos en este caso particular, exagerando, pues son obligadas por un pésimo factor de potencia, el el circuito va a empezar a tener una sobrecarga. Y para eso es que están establecidas las protecciones. Entonces, no hay que pensar en cuál es el factor de potencia para poder calcular la corriente que debe ir al circuito del motor. No, simplemente hay que referirse a la tabla que ya les expliqué. Y punto. No hay que hacer absolutamente nada más. Está ahí, lo estoy marcando en amarillo, sí, en rojo. Entonces, en la tabla 432.50, que es está establecida en el código 2020. Que estoy casi seguro, perdón si que me falte la memoria, pero hay una tabla que si no es el mismo numeral, es por ahí, pero la tabla que a ustedes les interesa en la versión del código eléctrico del 98. Bien, entonces eso era otro punto importante que tenía que dar referencia. Ahora, compensación de factor de potencia. Esto no está definido en el código, ni en ninguna parte, ¿sí? Pero una de las recomendaciones de este estándar, el IS 60364-8-1, que se asocia a eficiencia energética en instalaciones eléctricas, recomienda que la corrección del factor de potencia PF o FP
debe hacerse lo más cercano a los terminales del motor, por una serie de cosas asociadas a eficiencia energética en conductores. Es la recomendación, ¿ok? No es ideal hacer la corrección de factor de potencia en el tablero general de distribución. Se debería tratar de hacer en los terminales, lo más cerca a los terminales de conexión del motor. Por eso uno ve que hay muchos motores que traen banco de capacitores incluido dentro de su caja de conexiones y se puede incluir dependiendo, pues eso lo he visto mucho en motores de mano, tanto en motores IDC, pero se puede hacer. Muy bien. Entonces esa es básicamente la explicación que tenía para ustedes asociada al código J. Y ya, digamos, para rematar, entonces les estoy mostrando acá en esta imagen, digamos, cómo es los distintos tipos de controladores a los motores y las opciones que hay, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es, digamos, una de las más típicas y convencionalmente utilizadas. Entonces es la combinación guardamotor-contactor. Bien. Entonces, dentro de un esquema de especificación, pues aquí les muestro que el medio de desconexión, la protección magnética y la protección térmica van todas en el mismo equipo. Entonces, el medio de desconexión, que está citado aquí en uno, la protección térmica, que es básicamente el regulador. Entonces, digamos que estos son, que no sé si se alcance a apreciar bien, voy a tratar de ampliar la imagen. ¿Sí? Pero entonces acá, por ejemplo, yo tengo arrancadores que van, este es un guardamotor que maneja un rango de 13 a 18 amperios. Y el dial que está ahí puesto, que está en el circuito pegado al 2, pues me permite la graduación entre 13 y 18 amperios. Entonces, esos 13 o 18 amperios, ese ajuste depende del FLA, ¿ok? Es muy importante que ustedes lo tengan presentes. Y el dimensionamiento del guardamotor como tal depende del FLC, de acuerdo con las reglas que están definidas ahí. Yo puedo también tener en el N3, tengo distintos tipos de control. Entonces, puede, por ejemplo, arranque directo, pues, mediante un contactor. Y vuelvo, insisto, no se le debería utilizar contactor a todos los motores para arranque directo per se. Mi sugerencia muy respetuosa es que para máquinas de 25, y incluso hay gente aún más ortodoxa, hasta motores de 15. De 15 para abajo, utilice arranque directo. De ahí en adelante, para proteger el motor, utilice un arrancador suave o un delta estrella, dependiendo de. Entonces esta es la imagen de un arrancador suave que también puede ser, que también es admitido como un medio de control, como está citado aquí en el punto número 3. ¿Qué es lo interesante? Y es que en los esquemas que plantea el código, pues ellos ponen la protección de sobrecarga cercana al motor. Pues nosotros en Colombia no lo hacemos así. Dejamos la protección de sobrecarga, sí está impuesta al motor, pero ¿qué sucede? Que esta protección de sobrecarga, como por la forma en que opera, que es básicamente por una curva de disparo térmica, pues no va a estar necesariamente protegiendo el motor, sino también calentamiento de los conductores. Pero para eso, pues, o sea, los conductores se especifican básicamente dependiendo de la corriente del motor a un 125%. Y eso está definido dentro de las reglas de diseño. Entonces, y con esto, digamos, ya terminamos nuestra charla del día de hoy. Entonces, en los elementos que están distribuidos en el circuito, que es como les estoy mostrando, que es básicamente la imagen que les estoy mostrando acá, en el punto número 1 es establecer cuál es el FLC del motor para poder establecer los conductores del circuito ramal. Los conductores del circuito ramal en un motor, por ejemplo, en una máquina de 50 caballos que opera en este motor, creo que el motor de 50 caballos, vamos a ver, me voy a devolver entonces, es una máquina de 50 caballos que me dé 65 amperios, yo puedo, a ver, 65, por aquí creo que debo tener la tabla, un recorte de la tabla, no me alcanzó, pero si es 80 amperios, significa que 65 amperios debe ser un motor operado a 460 voltios. Entonces, yo tengo mi motor, aquí se me olvidó escribir, pero es una máquina que está a 460. Entonces, en la tabla, de la tabla 430-250, yo saco que es 65. Ese 65
lo multiplico por 125 y son los 82 amperios que me da para poder establecer el cálculo, digamos, del conductor. Este dibujo acá no me queda apropiadamente, porque lo debía haber pintado, pues tendría yo era pintarlo sobre el circuito. La protección de sobrecarga, como ya les expliqué, y esto es básicamente para terminar, se basa en la misma placa del motor. Entonces yo debo tratar de obtener una protección de sobrecarga que me permita hacer un ajuste lo más cercano posible al FLA, a la corriente de placa establecida en el motor. Y finalmente, en el punto número 3, los conductores con base en la tabla 310-15B16 que se ampara que para poder entrar a ella necesito dos parámetros. Un primero, la corriente, y segundo, la temperatura sobre la cual voy a trabajar la especificación de mis conductores. Y esto que les voy a decir es ya un bono inicial, un bono final. Normalmente, la temperatura de especificación de los terminales, de los motores, de los breakers, es 75 grados Celsius, normalmente. Pero eso debe venir indicado en las condiciones de las placas de características de los equipos y los aparatos eléctricos. Y esto es un elemento muy importante, porque los conductores normalmente que se consiguen en nuestro mercado son de 90 grados Celsius. Normalmente. Entonces, hay una regla establecida en el código. En el artículo, en el 110, si no estoy mal, en el punto 4 o en el punto 14, ¿ok? Pero hay una regla establecida en el código, en el artículo 110. Habría que entrar a ver y sobre eso yo creo que podemos cuadrar con Oscar una próxima charla. Y es la siguiente, y es que la regla básicamente en el artículo 110 me dice, yo tengo un conductor y tengo, digamos, una bornera de terminal. Digamos, aquí tengo una de esas que me recibe el conductor. Digamos que esto puede ser un break. ¿Sí? Si mi bornera está rateada para 75 grados Celsius, yo no le puedo meter tan alegremente un conductor de 90 grados Celsius. ¡Ah! ¿Pero cómo así? Si es que esto es lo que se consigue en el mercado, pues hay problemas. ¿Y qué les digo? Casi ningún inspector RETIC conoce esto, no tiene esto claro. O puede que lo tenga claro, pero no tiene tiempo para ir y ver. Pero hay que cuidarse, porque es una mala utilización del código y es una violación directa al código. ECO al RETIC para una instalación eléctrica. No se puede. Si yo tengo un terminal de 75 grados Celsius, la especificación de temperatura de los conductores debe ser menor o igual a 75 grados Celsius. Los conductores vienen en 60, 75, de 75, 90 grados Celsius y creo que hay unos de 110, 120 si no estoy mal. Entonces, para una condición como la que les estoy mostrando, lo que serviría es aplicar este vuelo. No se puede aplicar ni este, ni este. Y con eso, pues terminamos, digamos, la charla del día de hoy. La conclusión está resumida acá. Y el mensaje de fondo que les quería dejar es que ojo con el diseño para la protección de sus motores. Para la protección apropiada de los motores tienen que tener en cuenta dos parámetros: corriente, plena carga y los full load amperes, el FLC y el FLA, que son dos cosas diferentes. Sobre todo quería explicarles cuál es el principio de uso del FLC y llevarlos un poquito a ciertas cosas o ciertos detallitos como el cálculo de la corriente de rotor bloqueado utilizando las tablas que están establecidas en el código. No más, sino darles las gracias a ustedes por su atención. Pues no sé, Oscar, si hay alguna pregunta que alguno de los asistentes tenga. Ok, vamos a verificar si hay alguna pregunta. Igual, ingeniero, no sé si puede, por favor, proyectar sus datos de contacto en caso que tengan alguna pregunta por una vez finalizada la Sí, actividad. claro que sí. Claro que sí. Mis datos de contacto me pueden buscar en LinkedIn
por mi nombre completo, por Juan Pablo Jaramillo Patrón. Creo que ahí aparezco, así. Mi correo personal es este. Entonces, yo los invito a que si tienen alguna duda, inquietud, entonces pues me escriban un correo a jpjaramp@outlook.com. Perfecto, ingeniero Juan Pablo, pues al parecer no tenemos preguntas, simplemente nos escriben aquí que muchas gracias por la presentación. Ingeniero, ¿esa presentación la podemos compartir, las memorias de esta El que esté actividad? interesado, que me escriba. Que tome contacto. Perfecto, entonces aquí ya tienen el correo electrónico del ingeniero Juan Pablo. Ahorita en un momento les va a llegar en sus pantallas una evaluación de la actividad. Les agradecemos mucho si nos colaboran calificando esta evaluación y enviándola a nuestros correos. Perfecto, ingeniero Juan Pablo, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicio al Ingeniero, nuevamente, en verdad aplaudimos tan Con todo excelente gusto, Oscar. presentación. Y como lo acaba de mencionar usted, esperamos continuar contando con su conocimiento en futuras actividades, ingeniero Juan Pablo. Bueno, a ti, muy buen resto de día para todos. Dios los bendiga. Y cuídense mucho. Excelente, sigámonos cuidando todos y sin embargo voy a invitarlos a la siguiente actividad de hoy en la tarde. Aquí la están viendo proyectada en este momento. Vamos a verificar, perfecto. Gráficos de alto impacto en Excel, parte 2. Así que a las 3 de la tarde nos estaremos reuniendo nuevamente. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.asien.org y continuar inscribiéndose en nuestras diferentes actividades virtuales. Luego, Juan Pablo, nuevamente muchas gracias, señores asistentes, hasta las horas de la tarde y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.